Bienvenidos a nuestra presentación del proyecto final del curso de Estadística. Como número 1 tenemos la descripción del problema. Que se tiene un conjunto de datos el cual contiene información de churn de una empresa de telecomunicaciones, que consiste en la información del abandono de los clientes sobre un servicio en un periodo de tiempo, por lo que queremos analizar cada una de las variables y encontrar sus medidas de tendencia central, medidas de dispersión y de localización para luego encontrar una correlación entre ellas. Como segundo punto tenemos el análisis descriptivo de los datos. Acá presentamos los atributos de nuestra tabla, que son el número de teléfono, que es el número de teléfono asociado con la cuenta, la duración de la cuenta, es decir, la duración de la cuenta en días, mensaje de correo virtual, la cantidad de mensajes de correo virtual, minutos de día, cantidad de minutos utilizados durante el día, llamadas de día, el número de llamadas realizadas durante el día, cargo de día, el cargo por el uso durante el día, minutos de víspera, la cantidad de minutos utilizados durante la llamadas de víspera, el número de llamadas realizadas durante la víspera. Cargo de víspera, el cargo por el uso durante la víspera, minutos de noche, cantidad de minutos utilizados durante la noche. Llamadas de noche, el número de llamadas realizadas durante la noche. Cargo de noche, el cargo por uso durante la noche. Minutos internacionales, la cantidad de minutos utilizados en llamadas internacionales. Llamadas internacionales, el número de llamadas internacionales realizadas. Cargo internacional, el cargo por el uso de llamadas internacionales. Llamadas de servicio al cliente, el número de llamadas al servicio al cliente. Y churn, indica que si el cliente ha cancelado su cuenta y tiene dos valores, o verdadero o falso. Tenemos entonces nuestros cálculos de medidas de tendencia central. Como podemos observar, se utilizó R para hacer estos cálculos. Tenemos acá descritas todas nuestras variables y cada una de ellas fue calculado su media, la mediana y la moda. La media, que es el promedio de los datos, la mediana, que es el dato central, y la moda es el dato que se repite más veces. Luego tenemos las medidas de dispersión. Vemos acá también los cálculos que se usaron con R. Y tenemos entonces los cálculos del valor máximo, el valor mínimo. El rango, que no es más que la sustracción de el máximo menos el mínimo. Tenemos nuestra varianza muestral, que es la medida de variabilidad del conjunto de datos con respecto a la media. Tenemos también cálculo de la desviación estándar, que es la medida de la dispersión de los datos con respecto a la media. Y el coeficiente de variación, que es el porcentaje del cambio. Medidas de posición. Como podemos observar, tenemos el cálculo en R de las medidas de posición. Entonces tenemos también aquí en nuestra tabla, podemos ver cada una de las variables y cómo se posicionan los valores según los cuartiles. Tenemos las gráficas de medida de tendencia central. Mostramos acá con el código de R cómo fueron hechas estas gráficas. Y nuestro histograma de cargo internacional de días, la variable que utilizamos. Acá mostramos entonces con este histograma la media, que tiene un valor de 4.34 y lo podemos observar en color naranja. Luego la mediana y la moda, que tienen el mismo valor de 2.92, podemos observarla en la línea punteada de color azul. Tenemos acá también un histograma del número de llamadas de servicio al cliente. Y tenemos como con el color verde la mediana, cuyo valor es 2.
Luego tenemos la media, que es el color naranja, y el valor es de 2.5596. Y por último podemos observar que nuestra moda, que está a la derecha de la media, con color azul, es el valor que se repite, pues sería el número 2. Y también observamos cómo está realizado el cálculo en R. Como siguiente punto tenemos las gráficas de medidas de dispersión, en la que podemos ver la gráfica de lo que es el cargo internacional. Aquí podemos ver cómo se aprecia lo que es el rango, el máximo y el mínimo. Y aquí tenemos nosotros la gráfica hecha con la librería ggplot. En la siguiente gráfica podemos ver lo que es la variable del número de llamadas del servicio al cliente. También, como en la anterior, podemos ver el rango, el máximo y el mínimo. Y aquí tenemos una gráfica de correlación que mide la correlación entre cada una de las variables. Y aquí podemos ver la variable churn, que se correlaciona bastante bien con el cargo de llamadas por día y también por el número de llamadas a servicio al cliente. También se relaciona muy bien. Y esto tiene bastante sentido, ¿verdad? Que un cliente abandone cuando hay, o sea, teniendo varias llamadas a servicio al cliente. Como tercer punto nosotros tenemos la presentación del análisis. Este análisis se hizo para cada una de las variables que conforma el dataset, que en este caso serían 15 variables. Entonces este análisis lo hicimos en base a estas 7 preguntas, que sería lo que es el tamaño de la varianza, que fue un dato que obtuvimos anteriormente. Eh, También si los datos estaban dispersos, en este caso los datos están dispersos ya que la varianza es grande. La mediana, que se encuentra en el cuartil 50. El rango de los valores es 21.110, la moda es 222, la media es 323 y la desviación estándar es 1418. Aquí podemos ver una tendencia en todas las variables, y es que la mediana se encuentra en el cuartil 50% o 50. Esto lo que nos dice es que los valores se distribuyen de una manera equilibrada alrededor de un punto central. Comportamiento probabilístico. Em, en este caso nosotros nos decidimos por usar la variable del número de llamadas a servicio al cliente, y con esto determinamos la función de densidad de la probabilidad. Y esto lo que nos dice es la probabilidad o el porcentaje de probabilidad de que un evento suceda. Por ejemplo, de que sean 0 llamadas a servicio al cliente, la probabilidad es del 20% o 0.20. De eh, que ocurran 2 llamadas a servicio al cliente, es de 50%. Y esto es interesante, ¿verdad? Porque es la, la probabilidad más alta. Entonces, esto pues se refleja ya en el gráfico, ¿verdad? Así como, por ejemplo, que ocurre el evento 9, que sean 9 llamadas a servicio al cliente, es la probabilidad más baja. Y esa la tenemos por aquí. Y aquí se puede ver en el gráfico. También con esto determinamos la CDF, que es la función de densidad acumulada, que no es nada más que pues una suma acumulada de la función de densidad de la probabilidad. Entonces aquí podemos ver su gráfico en escalera, porque es una función acumulada, ¿verdad? Con esto pues obtuvimos el análisis probabilístico, y la función de densidad de la probabilidad eh, nos mostró la probabilidad de que se produzca cada valor posible de la variable cost service calls, que es el número de llamadas a servicio al cliente. Podemos observar que la mayor probabilidad lo tiene el número 2 con un 0.51 o 51%. La función
densidad acumulada, eh, pues nos permitió ver que aproximadamente el 73.54% de los casos tienen un valor igual o menor a 2 y que el 98.0.3% de los casos tienen un valor igual o menor a 9. Y aquí realizamos lo que es el Best Fit Analysis, y esto también de igual forma lo hicimos en R. Eh, Nosotros lo que hicimos aquí fue ajustar la, la distribución de las variables de la PDF, y en nuestro primer intento lo quisimos hacer con la distribución de Poisson, y aquí eso tuvimos la gráfica, ¿verdad? Como podemos ver, no es una gráfica pues deseada, no es la mejor. Entonces intentamos probar con otra distribución, y ahí aquí ya nos salió una gráfica mejor. Después ya intentamos con ajustar la distribución a exponencial, normal y a Poisson, y obtuvimos estos resultados. Podemos ver que la distribución normal fue la que mejor nos resultó y tiene la mejor curva de nivel. Regresando a la presentación, pues tenemos las siguientes conclusiones. Al hacer el análisis probabilístico nos pudimos percatar que al hacer el proceso de anonimación de datos, los datos quedaron muy dispersos, ya que en una anonimación de datos se pueden crear diferentes momentos o cuadros en los datos. Si los subconjuntos de los datos tienen valores diferentes o están ordenados de manera diferente. También nos pudimos dar cuenta que al hacer el análisis probabilístico se pudo hacer uso de la probabilidad de condicional. Entonces con esto pudimos detectar que algunos valores están arriba o abajo de la media. También pudimos ver que al realizar el análisis de variables, pudimos ver que la mediana estaba en el cuartil 50 o 50% para todas las variables. Esto sugiere que es una distribución simétrica, y esto a su vez nos dice que los valores se distribuyen de manera equilibrada alrededor de un punto central. Como recomendaciones, queremos hacer énfasis de que para este análisis de churn, pues sí hubiéramos preferido que el dataset tuviera eh, tal vez una dimensional de fecha, una variable de fecha, ya que así hubiéramos podido tener un churn más descriptivo, y esto a su vez nos haría ver una tendencia histórica, ¿verdad? Y poder ver en qué momento del año es que hay más churn. También otra de las recomendaciones sería usar otros métodos de anonimación de datos, porque el método de anonimación que nosotros usamos hizo que los datos fueran muy dispersos y a su vez difíciles de analizar. Entonces esto sería nuestra presentación. Muchas gracias.